Roy López Molina, que es abogado, es escribano, recibido de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, diputado provincial por Cambiemos y concejal de la ciudad de Rosario en el periodo 2011-2015. Roy, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias por venir. Hacía muchos años que no te veía, creo que del colegio, porque fuimos juntos al Sagrado Corazón. Él iba un año más chico que yo, seguramente. Sí, yo me recibí en el 2003. Ajá. ¿Y vos de qué año? No, yo un poquito más. Ay, entonces no era un año. Ya me parecía. Lo vendí. Ya me parecía. La quiso dibujar y con el dato te mató. Me mató. Entonces, digamos que era un poquito más chico que mi hermano. Dato mata relato. Claro. Bueno, ¿cómo está Rosario, Roy? Rosario está en un momento de mucha incertidumbre e indefinición. Rosario tuvo una época de mucho crecimiento, mitad de los 90 y hasta mitad de los 2000, cuando empezó a posicionarse como un polo de atracción turística, cultural muy fuerte, y empezó a ocupar un espacio que no ocupaba, estaba más posicionada como una ciudad portuaria, una ciudad industrial, y pasó a ser una ciudad, insisto, turística, cultural, de servicios, y de a poco cabeza de una gran región, ¿no? Porque Rosario ya no es solamente una ciudad, sino es la cabeza de una metrópoli muy importante. De hecho, estamos en un cordón industrial desde donde sale el 60% de la exportación del país por esos puertos, con lo cual es un dato importante. En ese camino, en algún momento, metió la cola el narcotráfico, y con el narcotráfico la inseguridad vinculada al narcotráfico, directa o indirectamente, no necesariamente narcocriminalidad, pero todo lo otro que genera tener redes mafiosas metidas en tu ciudad. Y hoy estamos entre todos, como rosarinos, intentando salir adelante, porque de verdad creo que Rosario no tiene fecha de fundación, Rosario no tiene fundador, se hizo a sí misma, producto de la fuerza emprendedora de sus vecinos, y estamos en esa búsqueda de volver a querer ser o poder ser lo que nosotros como rosarinos queremos que sea la ciudad. Y ese es un trabajo colectivo de buscar y generar una propia identidad, y yo creo que eso tiene que ver mucho con el momento político, porque hay un frente progresista. Básicamente el socialismo gobierna Rosario hace casi 30 años, es mucho tiempo de gobierno de un mismo color político, y el rosarino hoy está buscando esa alternativa. La idea o el objetivo o el desafío nuestro, como espacio político de Cambiemos, es generar esa alternativa para que cuando lleguemos al 2019, el rosarino, aún valorando lo bueno que se hizo en estos años en la ciudad, pueda tener una alternativa en la cual apoyarse, elegir y decir, bueno, sobre esa base construimos una ciudad por los próximos 15, 20 o 30 años. Bueno, vos hablás de Cambiemos en la ciudad de Rosario, Cambiemos en la provincia de Santa Fe. Ahí hay situaciones diversas, por ejemplo, con la Unión Cívica Radical y con la Coalición Cívica, que forman parte del Frente Cívico y Social. ¿Cómo se hace para atraer esos sectores a formar Cambiemos y que de alguna manera digan, bueno, el Frente Cívico y Social hasta acá llegó? O también incluir al socialismo, o que el PRO pueda incluir también ese Frente Cívico y Social, no lo sé. Nosotros tenemos en Santa Fe esa dualidad que a lo mejor en otras provincias no se plantea, donde Cambiemos está formado por el PRO, el radicalismo, la coalición, otros partidos, y el radicalismo forma enteramente parte de Cambiemos. En Santa Fe, el radicalismo, antes de conformarse Cambiemos, conformó hace mucho tiempo con el radicalismo, el que vos decís, el Frente Progresista Cívico y Social, cuya locomotora es ese socialismo. Cuando llegamos al gobierno nacional se generó todos unos primeros meses de tensiones y de tironeos, porque obviamente esa dualidad generaba muchas dudas, y más que dudas en los dirigentes políticos, en la gente. Pudimos ir construyendo una relación madura, sincera, y yo reconozco que hay muchos radicales santafesinos, empezando por el intendente de la ciudad capital, la ciudad de Santa Fe, que además José Corral, ¿no? José Corral, que es presidente del Partido Radical a nivel nacional. Hicieron y hacen muchos esfuerzos para consolidar Cambiemos en Santa Fe, y nosotros estamos en ese camino. Pero claro, hay una gran parte de dirigentes radicales que están muy vinculados al socialismo. Y cuando digo vinculados, no lo digo peyorativamente, pero hablo de puestos, de cargos, con mucha responsabilidad de gestión incluso, que hace que esa definición no sea posible. Maximiliano Puyaro, tal vez, el ministro de Seguridad. Como ministro de Seguridad, después hay muchos legisladores, y después de ahí para abajo una gran cantidad de dirigentes vinculados a la gestión del socialismo. Bueno, el otro día la inauguración del primer Metrobús en Santa Fe con la foto de Macri y Lifchit, me parece que es
una muestra de que esas diferencias que había tal vez al principio de la gestión, donde recuerden que hubo, digamos, algunas críticas importantes de ambos sectores, incluso, si no recuerdo mal, el propio Macri dijo que era uno de los gobernadores que menos capacidad de trabajo en coordinación tenía. Ese vínculo empieza a mejorar. Creo que también es por una necesidad, de Santa Fe de cambiar y de ver de que sin la ayuda del gobierno las obras no se pueden llevar adelante tampoco. Sí, esa es una realidad, pero también creo que fue necesario un tiempo de acostumbrarnos a trabajar juntos, porque durante 12 años de kirchnerismo Santa Fe fue muy discriminada. Y yo lo digo aún estando en un espacio de oposición, pero como santafesino y como rosarino. Uno miraba en números, esto no son valoraciones personales, uno miraba en números las obras de infraestructura, las viviendas que llegaban para Santa Fe, y si las comparabas con las de otra provincia, más adictas al kirchnerismo, menores y en algún caso nulas. Entonces el socialismo se había acostumbrado a una relación bastante llamativa con el kirchnerismo, ¿no? De socios en el Congreso Nacional en algunos casos, de pelearse por los medios en otro, pero de una necesidad permanente de estar juntos, aun cuando el kirchnerismo permanentemente ponía al socialismo de rodillas. Cuando llegó el presidente Mauricio Macri, propuso otra forma distinta de relacionarnos, y eso costó que el socialismo se vaya acostumbrando, hasta que se dio cuenta que esa voluntad de trabajar juntos era real, que las obras iban a llegar, que la coparticipación iba a llegar, que los fondos que el gobierno nacional en algún momento le había retenido a Santa Fe en función de lo que tenía que coparticipar por fondos del ANSES, lo iba a cumplir el fallo de la Corte Suprema. Empezamos a encontrar una senda de trabajo juntos, el lanzamiento el otro día del Metrobús en la ciudad de Santa Fe, la inauguración de viviendas, el acueducto San Lorenzo, que le va a llevar a una ciudad que está, y a una región que está bien cerquita de Rosario, agua potable, son síntomas de que se está trabajando juntos. Ahora, déjame hacer esta distinción, más allá de esto que te decía al principio, de que hay dirigentes radicales muy vinculados, después hay un votante radical que cada vez se siente menos identificado con el Frente Progresista y que apuesta enteramente a Cambiemos, porque no nos olvidemos que el Frente Progresista nos dejó y todavía nos deja una provincia que tiene los peores índices de homicidio del país. 12 cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional de homicidios está en 6 cada 100.000 habitantes. ¿Y eso se lo atribuís al narcotráfico en la provincia? ¿Se lo atribuís a una violencia diferente a la relación con la droga? Sí, es parte de todo eso. Pero hubo un primer momento que comenzó en el 2006-2007, donde hubo un nivel de negación, de negacionismo, de las alertas que se iban encendiendo, del problema de inseguridad que avanzaba en el narcotráfico, que eso sí es responsabilidad de quien en ese momento le tocaba gobernar y le toca gobernar, el Frente Progresista, en ese caso con el exgobernador Wiener. Yo digo que esto es como ir al médico y te dan el diagnóstico que dice que estás enfermo y rompes el diagnóstico. Y eso pasó en los primeros años de avance del narcotráfico y la inseguridad en Santa Fe, y después, cuando el diagnóstico seguías dando negativo y ya no lo podías romper, te enojabas con el médico, porque te decía que estabas enfermo. Y así que estigmatizan a Rosario, que estigmatizan a Santa Fe, y mientras tanto avanzaba la banda de los monos, avanzaba algo que nunca habíamos visto, que después tenía consecuencias tremendas a nivel de homicidios y todo lo otro que se genera, ¿no? Aquellos que para comprar droga terminan saliendo a robar, y toda una situación bien compleja que empieza a mostrar alguna mejora a partir de este trabajo conjunto con la Nación, pero sigue teniendo algunas deudas pendientes como la reforma policial o la reforma del servicio penitenciario. Roy, ¿vos crees que está agotado el socialismo en Santa Fe? Yo creo que es un proyecto político hoy de presente, muy anclado en el pasado, y donde, a diferencia de eso, Cambiemos es un proyecto de presente pero con muchísimo futuro. Entonces creo que ahí hay una senda para trabajar y para sumar, de poder mostrar que aquellas cosas que en Rosario, sobre todo, el socialismo hizo bien, que tuvo que ver con el desarrollo sustentable, sostenible, respetuoso al medio ambiente, la ecología. Pongo el ejemplo, cuando en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, todavía no había contenedores para la basura, en Rosario había, lo sabía, es verdad. hace mucho tiempo. Es verdad. Y eso es producto de una buena política pública, como también posicionar a Rosario como un lugar turístico, porque tenemos cosas para mostrar y muy interesantes. Eso no se va a tocar, sino que se va a profundizar. Pero temas de seguridad, temas de planificación urbana, tema también de integración de toda la ciudad en una sola, porque hoy tenés una Rosario entre los bulevares
y a 10 minutos del centro, te encontrás con una realidad absolutamente distinta. Sí, yo siempre digo, ¿será que uno viene con una visión de Buenos Aires y se ve que Buenos Aires está estallada de obra pública por todos lados? Y cuando uno va a Rosario, que yo voy habitualmente, o sea, todos saben que soy rosarino, faltan cordones, faltan veredas, falta repavimentación de calles y también en el centro, es decir, no solamente entre los bulevares, también hay déficit de infraestructura pública. Está bien, ¿qué dice el socialismo? He entrevistado a varias personas del socialismo que dicen, bueno, le damos prioridad a otras cosas, como por ejemplo a la salud, a los hospitales. Puede ser, nadie dice que no sea así, pero claramente falta obra pública en Rosario. Muchísima. Y este es un problema de mala administración, no necesariamente de que falta plata. Creo que a todo gobierno, acá en Buenos Aires, en Rosario, en Copenhague o en cualquier lugar del mundo, tiene el mismo problema. Tiene muchas necesidades que cubrir y recursos siempre que son escasos. Uh-huh. Entonces vos tenés que ir priorizando, a ver cómo vas cumpliendo primero lo urgente, lo importante y después lo otro. Y esas prioridades en Rosario se han alterado muchísimo y hoy tenés un presupuesto de 12.000 millones de pesos, es un presupuesto importante para la provincia de Santa Fe, donde más del 95% está gastado en gasto corriente, Claro. en sueldo, en bancar una estructura y no la estructura administrativa pública necesaria para poner en marcha las tareas que el intendente o la intendenta piensa, sino un crecimiento de la burocracia política que hace que hoy por momentos Rosario esté asfixiada y no le quede plata para hacer obra. Entonces esto se empieza a modificar cuando empezás a cambiar el signo de gobierno y lográs alternancia. Ahora Esta me mala- imagino que ahí le van a decir que quiere achicar Claro. el Estado. Ahora, y esta mala administración, vos digamos, ponés en el foco de la tormenta a Mónica Feina, la actual intendenta. La intendenta Fein es un capítulo más de una larga sucesión. Bien. No podemos analizarla más allá de que hoy ella sea la intendenta. Digo, esta situación que tenemos hoy será también responsabilidad de ella, pero es producto de una administración que tiene 30 años, que, insisto, al no oxigenarse, al no haber recambio, se empieza a perder la creatividad, se empieza a perder las ideas, y no se trata de achicar el Estado. Lo que hay que hacer es tener un Estado verdaderamente presente, y lo que hay que trabajar es ver si es necesario achicar el gobierno. Y cuando hablo del gobierno es esa estructura Sí, política, la burocracia. claro, de amigos, de familiares, de parientes, que no traen ninguna solución ni respuesta. Te pongo un ejemplo. Rosario hizo algo muy bueno hace algún tiempo, que fue descentralizar el gobierno. Antes todos los trámites, desde sacar una licencia de conducir hasta pagar la TGI, o acá sería la BL, Ujú. tenías que ir al centro de Rosario. Ellos empezaron hace un tiempo a descentralizarlo con distritos. Claro. Dividieron la ciudad en distritos y entonces tenés como una pequeña intendencia en el sur, en el sudoeste, en el oeste, en el noroeste, en el norte y en el centro. De manera que el vecino, en lugar de venir al centro, hace un par de cuadras y hace esos trámites. Está en su Eso barrio. eso es una idea fantástica. ¿Qué pasó en el camino? Esa idea fantástica terminó transformándose en nichos de nombramientos de funcionarios políticos. Entonces vos vas a los distritos que en lugar de tener más funciones, cada vez más funciones, tienen las mismas funciones que hace 10 años o más, pero cada vez más funcionarios, que son nombrados a dedo, sin ningún tipo de concurso, y eso también le hace mucho daño al empleado público de carrera, ¿no? Porque ve que no tiene posibilidad de crecer porque le ponen uno a dedo adelante, y eso, insisto, hace que hoy Rosario tenga un chiquito margen para invertir en obra pública. Después de Miguel del Cel, que casi gana la provincia, estuvo ahí nomás a muy pocos votos de cambiar el signo político de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo ves la evolución en estos 2 años? Y también dentro del PRO sé que hay internas, es decir, no es lo mismo lo que piensa Scaglia de lo que piensa La Espina, con una visión a lo mejor se dice desde la propia provincia de La Espina más porteña, no recorriendo tanto la provincia. ¿En qué rol y en qué posición estás vos dentro del PRO en la provincia de Santa Fe? Yo soy, con un grupo también grande de gente, de los primeros que llegó al PRO, incluso cuando Mauricio Macri, hoy presidente, ni siquiera era jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Empezamos a construir ese proyecto Sí. en Rosario, en Santa Fe, y tuvimos nuestra primera concejal en Rosario en el 2011, en el 2009. En el 2009 llegamos por primera vez al consejo. Y ahí empezamos a construir despacito un proyecto que crecía, que se mostraba como alternativa, que acompañaba también y obviamente recibía la fuerza del crecimiento del espacio en la ciudad de Buenos Aires y después a nivel nacional. Miguel del Cel tuvo y tiene todavía un papel fundamental y protagónico.
cuando yo escucho muchas críticas a Del Cel, las escuchaba en su momento porque era un dirigente con posibilidades de ganar, ahora ya nadie lo critica porque ya no estamos en elecciones, yo le reconozco primero un valor como formando parte de un espacio político que nos permitió un crecimiento enorme, donde hoy tenemos en Rosario, por ejemplo, el bloque de concejales más importante, 5 concejales, pero también creo que significó ese valor de que la política no es solamente para los políticos profesionales, sino todos aquellos que tienen compromiso, tienen vocación de servicio, tienen voluntad de cambio, viniendo como Miguel del ámbito artístico, como Baldassi, como Macalister del ámbito deportivo, como el Rabino Berman de la espiritualidad, encontraban en el PRO y en la política un espacio que los recibía y les abría las puertas, y no solamente porque eran conocidos o la gente los votaba, porque a mí yo lo acompañé a Miguel del Cel el primer barrio que recorrió en Rosario, que fue el barrio Las Flores, zona sur, bien caliente. Sí. Y al principio era esto de Miguel, hacenos algún personaje, hacenos a la Tota, hacenos a Mercedes Sosa, a Pablito Ruiz, eran esos personajes que Miguel hace y todos nos reímos. Y vos veías que a medida que él empezaba a recorrer, ese reclamo ya no era así, era Miguel, necesito la cloaca, necesito el agua potable, queremos más seguridad, nos matan en la calle. O sea, la gente, el vecino, fue mucho más progresista a la hora de admitir que un humorista podía hacer política frente a una corporación política que resistía esos cambios y muy conservadora le decía no, la política es solamente para nosotros que estamos desde los 18 años militando. Y creo que ese es un valor enorme que nos permitió crecer mucho. Ahora, próximos al cierre de listas hay algunos tironeos, algunos ruidos, pero de verdad, Max y Bruno, yo aspiro muchísimo a que logremos una lista de unidad, donde estemos todos juntos, y si eso no se consigue, y hay una instancia de paso, de primaria, que también tenemos en Santa Fe, que sea con límites donde cada uno pueda expresar sus ideas, sus proyectos, pero sin ataques personales, porque si no somos muy incoherentes. Hablamos de unir a los argentinos y puertas para adentro nos matamos a palos. Entonces creo que ahí tenemos que todos hacer ese desafío y ser muy generosos. ¿Cómo se plantea, y viendo el 2019, viendo el futuro, te gustaría la autonomía de Rosario o mayor autonomía de lo que tiene hoy de la provincia? Sí, no solamente me gustaría, sino que es absolutamente necesaria y además es legal y constitucional. Como abogado te respondo, desde el 94 los municipios, desde la Constitución, son autónomos. ¿Qué significa ser autónomos? Es tener muchas más herramientas para poder responder a los reclamos de todos los días. Porque hoy los intendentes, y estuve la otra vez visitando la gestión de un gran intendente de la provincia de Buenos Aires, como es Diego Valenzuela, en 3 de febrero, y discutíamos esto. Hoy muchos intendentes son gobernadores con presupuestos de intendentes. Entonces, el vecino hoy para reclamar seguridad, educación, temas que son provinciales, va al intendente o va al consejo. Y a veces no tenés herramientas. Tener autonomía significa que vos puedas empezar a responder esas cosas. Rosario no solamente lo necesita, se lo merece. No una autonomía para encerrarnos en sí mismo y como dividirnos del resto de la provincia, sino para tener mejor relación con los otros municipios, plantear problemas que podemos trabajar en conjunto, transporte, residuos. Sí, el área urbana. El área urbana. También, ¿no? Digo, los problemas que tiene Rosario son los mismos que tiene a lo mejor Villa Gobernador Galvez, que es la ciudad más grande que queda al sur, una de las ciudades más grandes de Santa Fe que queda al sur de Rosario. Entonces poderlos laburar en conjunto. Entonces la autonomía significa no solamente poder tener, por ejemplo, una policía propia, sino también encarar un proceso de que el municipio pueda intervenir en cuáles quieren que sean los contenidos educativos de sus chicos en su lugar. Bueno, esa es una gran deuda que se le ha sido negada muchas veces a Rosario. ¿Por qué se le niega? Digo, ¿sería perjudicial para Santa Fe? Hay muchas razones. Creo que hay un poco de mezquindad política. Creo que todos aquellos que hacen campaña para ser gobernador de Santa Fe plantean el tema de la autonomía. Uh-huh. Ahora, cuando llegan al sillón del brigadier, a la Casa Gris, se olvidan de eso, porque claro que el peso de los aportes que ¿Qué porcentaje genera Rosario? Un porcentaje muy importante, claro, en comparación con el resto. Ahora, por eso yo lo planteo, que esto no es una batalla entre Rosario y el resto de la provincia. De hecho, yo soy diputado provincial y además de trabajar en Rosario, vivo recorriendo la provincia, pues represento al último vecino del último pueblo del sur, pues era Arón Castellanos, como el primero del norte, si querés, como puede ser Florencia o Gato Colorado, Los Amores, al norte pegadito a Chaco y otras provincias. Digo, no podemos plantearlo en términos de conflictos entre distintos vecinos de la misma provincia,
pero sí que Rosario va a poder hacer mejores aportes, por ejemplo, a la seguridad provincial, si tienen más herramientas. El tema de los recursos hay que discutirlo. Claro que también hay que tener solidaridad con aquellos pueblos o comunas que tienen... También, cuidado esto, hay muchas comunas chiquitas que por estar en lugares muy ricos desde el punto de vista agropecuario, hacen muchísimos aportes y reciben muy poco. Entonces también hay que redefinir el federalismo puertas adentro de la provincia, porque nos llenamos la boca hablando de federalismo a nivel nacional y puertas para adentro de la provincia, el federalismo no existe como tal. Digo, hay dos focos de poder muy fuertes, que son Rosario y Santa Fe, y el resto de la provincia nos sigue muy detrás. Y eso también hay que ir cambiándolo de a poco. Quiero darle un minutito porque sé que tiene que ir al Congreso. ¿Qué vas a hacer al Congreso? Contame. Tenemos una reunión con algunos diputados. En realidad es una reunión que nosotros venimos haciendo cada 15 días, pero como ayer vinimos todos a la cena de la Fundación Libertad, acá en Parque Norte, que estuvo... El amigo Bon Giovanni, le mando un abrazo grande, Gerardo Bon Giovanni, que es una fundación muy importante de Rosario, estuvo Vargas Llosa. Sí, Vargas Llosa, y nos acompañó también la vicepresidenta, Gabriela Michetti. Como estábamos todos acá, dijimos, bueno, ganemos tiempo y nos levantamos a la mañana y hacemos la reunión todos en el Congreso, así que la diputada Scaglia nos abrió las puertas de su despacho. Por otro lado, preguntarte cómo ves la gestión del presidente Macri. La verdad que habiendo pasado lo más difícil, que fue el 2016, y habiendo evitado lo que era la crisis económica que se venía y la crisis social, que siempre una crisis económica trae aparejada, saliendo con éxito del cepo cambiario, sin que el dólar se vaya a 20, arreglando con los holdouts para volver a tener financiamiento internacional a baja tasa, porque el mundo vuelva a confiar en nosotros, cuidando a los sectores más vulnerables con la reparación histórica, con la incorporación de 1,5 millones de chicos a la asignación universal por hijo. Mientras decían que Macri le iba a quitar, nosotros salimos a buscar a aquellos chicos que no estaban en ningún registro y hoy tienen ese derecho. Creo que estamos en un momento distinto. Sigue habiendo dificultades, claro que hay ansiedades, que la economía no crece siempre al ritmo que quisiéramos, ni en todos los niveles iguales, pero creo que ya el camino está marcado. Creo que este año Argentina crece, la inflación está bajando, los sectores productivos se están poniendo en marcha, el campo, en Santa Fe sobre todo el campo, la industria agroindustrial vinculada al campo, pero otros sectores como la construcción y afortunadamente otros sectores más vulnerables como el lechero. Hoy podemos anunciar que el conflicto con Sancor comienza a arreglarse y eso habla, insisto, de un país que no solamente empezó a ordenar la economía, a generar empleo, sino también recuperó esta posibilidad del diálogo. Yo voy en un congreso donde hace un tiempo era una escribanía donde el que estaba enfrente era un enemigo. Y hoy el que está enfrente es un adversario, pero que también es un socio de la construcción del futuro. Y esas cosas son las que nos permiten pensar que haciendo lo que hay que hacer, podemos crecer no por 2 años y volver a caer en una crisis, sino crecer por 20 o 30 años. Roy López Molina, gracias por venir a Radio Sónica. Espero que no sea la última vez. Cuando vuelvas a Buenos Aires seguramente hacemos una nueva entrevista. Yo les agradezco mucho y fue mi debut en una radio en Buenos Aires. Bueno, así que gracias por invitarme. Bueno, cuando llegues al Congreso Nacional te tendremos. Estoy acá cerca. Gracias. Que tengas buen día. Roy López Molina, diputado provincial de Cambiemos en la provincia de Santa Fe.